70% de los consumidores piensa mejor de las marcas que transmiten compromiso con la sostenibilidad, aunque probablemente no sepan distinguir entre el logotipo de ISO 14000 y el de Forest Stewardship Council. ¿Quiénes conocen de ustedes el logo del Forest Stewardship Council? ¿Ninguno? Aquí está, es este. ¿Quiénes saben para qué funciona? Bueno, yo tampoco. Y en eso precisamente se centra el tema principal de mi presentación. ¿Por qué se necesita fortalecer la confianza en todas las actividades que, llamemos, en las que nos involucramos y en todas las actividades y compromisos en los que nos comprometemos y que emprendemos para ese tema del cambio climático? Ayer estuvimos escuchando todo el día de descarbonización, el concepto se ha masificado, por ponerle algún término. Todos estamos hablando de cambio climático, de descarbonización y a veces muchos de los destinatarios de esas actividades probablemente no entienden de qué le estamos hablando, al punto que empiezan a perder confianza. En cualquier participación en el mercado, yo, después de haber pasado ya 25 años hablando de los sistemas de calidad, la certificación, las evaluaciones de conformidad de tercera parte, las regulaciones obligatorias, lo que tiene que ver con controles de mercado de parte de las autoridades en diferentes países, los subsistemas o los sistemas nacionales de calidad, como se conocen. Me gusta clasificar la participación en el mercado en estos dos ámbitos, el de la seguridad y el de la calidad. Nosotros ofrecemos bienes, ofrecemos servicios, ofrecemos procesos y todo dentro de un marco de calidad. La calidad, como ustedes saben, y son expertos por supuesto, es un concepto que no es absoluto. Yo no puedo decir o afirmar, al menos no contundentemente, que hay algo que tiene más calidad que otro, ¿verdad? Aquí tengo un ejemplo en mis manos. No sé si podemos ver aquí en el techo que tengo un puntico verde y uno azul, ¿cierto? Pero resulta que el puntico rojo no se ve y el azul sí en esta pantalla LED. ¿Cuál tiene mejor calidad? No es absoluto, vea. Yo podría decir que Ferrari tiene mejor calidad que Twingo. ¿Sí recuerdan esa referencia? O que Rolex y Casio. No, cada uno tiene su calidad. Entonces resulta que la calidad, en realidad, lo que primero tenemos que evaluar para poder decir que tenemos calidad o que queremos mostrarnos como oferentes de productos, servicios con calidad, es averiguar qué es lo que pide mi cliente, mi destinatario, el destinatario de mis ofertas. Por el otro lado, cuando esas necesidades y cuando esos atributos y características de los productos pueden afectar de alguna forma la seguridad de la salud, del medio ambiente o someter algún riesgo a esos consumidores, entonces es cuando nos presentamos al ámbito de la seguridad y es cuando entonces se necesita algún tipo de intervención del Estado. Pero en todo caso, mis consumidores deberían acudir a mis servicios, a mis bienes, a mis procesos con seguridad, cualquiera que sea el ámbito. En cualquiera de los dos, un consumidor, como tiene una amplia oferta de capacidad de decisión en el mercado, en la imagen tal vez no se alcanza a ver mucho, pero en la góndola del fondo, oferta de productos lácteos, yo quisiera, cuando me enfrento a esta situación, yo quisiera que el mayor de los problemas míos fuera que el producto que me pidieron en la lista no está en la góndola. Porque cualquiera de los que está en la góndola debería poder ser elegido con seguridad y con confianza. Yo debería estar tranquilo como consumidor y como usuario de que cualquiera que sean los productos que se me ofrecen o a los que puedo tener acceso, lo puedo hacer sin necesidad de hacer mayores evaluaciones y de eso se trata el tema de la confianza en las ofertas del mercado. Por supuesto,
este ámbito de la calidad cada vez está más desarrollado por nosotros los consumidores porque cada vez tenemos mayor información y más definidos los requisitos. Antes, yo recuerdo que tal vez muchos de ustedes son muy jóvenes, cuando el primer computador que hubo en la casa era de sistema operativo DOS y nos tocaba aprender Lotus 1, 2, 3 y no había mucho de dónde escoger, o era ese o era el Macintosh y pare de contar. Hoy en día usted escoge el computador si quiere para la niña que hace dibujos o para el primo que es diseñador o para la mayor que hace diseño gráfico o la que es gamer, y entonces hay una amplia oferta precisamente porque también amplia es la demanda de características y atributos de los productos en el ámbito de la calidad. Y lo mismo pasa en muchos otros mercados. Dependiendo de qué es lo que quiere el consumidor, entonces los oferentes se ajustan a las ofertas de mercado. Hay algunos mercados en los que esa oferta sí sigue siendo amplia, pero la demanda ya no tanto. ¿Quiénes identifican estos productos? Yo creo que todos, ¿verdad? Estos son motores eléctricos, algunas motobombas ahí embobinados. En un showroom como este, la oferta es tan diversa como en la que vimos antes de los automotores, solo que el que compra motores o embobinados o incluso generadores es alguien con más conocimiento e idoneidad de lo que necesita. ¿Sí? Yo personalmente no he tenido que comprar un motor eléctrico para mi casa. Bueno, estoy diciendo mentiras un par de veces, porque hay unas motobombas que mueven algunos riegos y entonces tocó mandarle a hacer un mantenimiento, pero y ya, no más. Mientras que si uno necesita cambiar, por ejemplo, el computador, sí, bueno, yo me voy para la tienda, voy, busco, comparo, defino. Entonces también esta oferta se empieza a ajustar de acuerdo con lo que pide el mercado. Para eso, entonces, en materia de sostenibilidad, que es lo que nos convoca hoy, existe lo que se llaman las declaraciones de sostenibilidad. Hemos hablado mucho y hemos escuchado mucho de los productos que reducen la huella de carbono. Vamos a hablar hoy de cómo se obtiene un certificado de carbono neutro, pero ustedes han visto en el mercado infinidad de sellos y de declaraciones especialmente relacionadas con sostenibilidad. Hay muchas relacionadas con inocuidad alimentaria, hay muchas relacionadas con calidad. En algún momento vi un sello en una oferta de huevos. En la caja en donde estaban empacados los huevos decía human friendly. Human friendly. ¿Sí? Ustedes han entrado a establecimientos que son pet friendly, ¿cierto? Ser un establecimiento pet friendly es que deja entrar a las mascotas o pues es amigable con las mascotas, traducción literal. Pero ¿cómo se puede entender una oferta de huevos human friendly? Y estaba así rotulado. Eso duró en el mercado como unos 6 meses, no lo volví a ver. En otro ejemplo que me gusta dar es que mi señora llegó un día con una caja de zapatos y en la caja decía hechos en cuero vegano. Si uno se va a la interpretación literal de esa declaración, pues el cuero no puede ser vegano. El cuero es de piel de animal. Si no es cuero porque es imitación o porque es sintético, pues no es cuero, no lo llame cuero, póngale otro nombre, cuero sintético, bueno, imitación de cuero, algo así. Ahí sí puede ser vegano. Y así, esta imagen justamente la tomé de una página en la que hacían justamente una evaluación, análisis les voy a dejar un par de links en los que se puede consultar. De justamente cómo se han masificado. Algunos de estos sellos, por supuesto, tienen un soporte basado en evidencia, tienen soporte científico, se hacen evaluaciones, otros no sabemos, otros probablemente no, y es clarísimo que no. Al punto que podemos llegar a, ya les voy a contar esto, a ejemplos como este. Se han visto que hay productos, especialmente de cosmética y belleza, que dicen, ¿cómo es que dicen? Not tested on animals, es animal friendly, cruelty free, cruelty free. Este es not tested on animals, no ensayado en animales. Y hay gente, pues como decía la frase que puse al inicio, que prefiere ese tipo de productos que anuncian ser cruelty free o
amigables con los animales, frente a otros que no. Y entonces, esto por supuesto que es un meme, este sí no es un producto real. Se lo encontré también en un sitio que hacía críticas a la proliferación de declaraciones de sostenibilidad que nadie sabe qué significan, pero sí podríamos llegar a esto. La gente lo compra sin saber que es un producto para animales, no tested en animales. Precisamente no queremos llegar a eso y entonces es en el ámbito de la calidad en que el público, el consumidor, el comprador es el que tiene que informarse y por eso estos eventos son muy útiles para eso, porque nosotros no solamente queremos mostrarnos como sostenibles y como amigables con el cambio climático y que estamos haciendo construcciones con baja huella de carbono y que estamos produciendo productos con baja huella de carbono y hasta carbono neutro, no solamente queremos decirlo, sino tenemos que contarle a la gente qué significa eso y cómo le beneficia. Por eso el público también tiene que saber y el público tomará sus decisiones, ¿cierto? Hasta ahora probablemente medianamente informados se van a un establecimiento que tiene se van a un centro comercial gigante que tiene un aviso en la entrada que dice LEED, ¿cierto? Y pues chévere, los que más o menos estamos en el sector entendemos qué significa y los esfuerzos que costaron llegar a tener ese reconocimiento, pero el usuario probablemente no, al punto que en Medellín estaban construyendo un centro comercial y en una valla exterior decía LEED y era un sello pues bastante grande, pero algún gracioso cambió la L inicial por una W en Medellín. Voy a dejar que lo piensen un ratico. Por supuesto, los visitantes extranjeros, especialmente de habla inglesa, pasaban por el aviso y se reían. Quedó como si fuera WID. Bueno, esto solo es una anécdota. Cuando se trata del ámbito de la seguridad, entonces es cuando el Estado tiene que intervenir y es cuando entonces regula. En nuestro caso, cuando se trata de declaraciones de sostenibilidad, que el Estado se ha dado cuenta o ha percibido que no necesariamente podemos dejar que el consumidor sea el que decida y tome una selección simplemente por la información que recibe, entonces es cuando el Estado regula y establece normas en las que dice cómo se entiende que se puede usar cierto sello, cierta declaración o incluso, como en el caso del esquema CBAM en la Unión Europea, incluso establece unos límites, unos topes o unos mecanismos para control y compensación de esas declaraciones. Normalmente esto se regula en lo que se conoce como los sistemas de calidad, que todos los países lo tienen. Aquí en el Ecuador hay una serie de disposiciones ministeriales y de resoluciones en las que se regula tanto desde el Ministerio de la Producción como el Ministerio de Ambiente y otros, cómo se hace para regular, quiénes regulan y cómo se hace para demostrar que se cumplen. Y básicamente esas estructuras son las que nos establecen esa estructura de confianza, están reguladas en los sistemas de calidad, con estos dos grandes escenarios, la normalización y la evaluación de la conformidad. ¿La normalización qué es? Expedir normas, ¿no? Aquí, ¿quién es el normalizador? INEN, clarísimo, todos lo saben. INEN, ¿cuántas normas técnicas expidió el INEN? Un montón. Yo creo que el catálogo de normas de INEN sobrepasa las 6.000 normas. En Colombia es el ICONTEC, en las normas técnicas colombianas, en Estados Unidos hay varios normalizadores, en el mundo hay muchos normalizadores, hay normalizadores internacionales, hay normalizadores regionales, nacionales como el INEN o el ICONTEC, subregionales porque puede haber normas técnicas corporativas, estoy seguro que las cementeras pueden tener sus propias normas técnicas de comportamiento de los procesos o incluso de desempeño de los productos. Normalización, estandarizar. A mí me gusta contar que la normalización es ponernos de acuerdo en cómo es normal que pasen las cosas. Cuando usted llegó a este auditorio se sentó en una silla, todas tienen la misma altura, ¿verdad? Si la silla hubiera sido 2 centímetros más alta, usted lo nota, porque no es normal. No es la altura de la norma. Normas de ergonomía, normas que se hacen con base en unos estudios. Sí.
estándares. Entonces, existe un ámbito en el que alguien define cómo es normal o cómo se debe estandarizar que se hagan las cosas y cómo se emitirían por parte de los órganos del Estado las regulaciones. Y todo eso se dice en estos subsistemas nacionales de calidad. Pero ayer le escuché a alguien decir no solo tenemos que ser, sino parecer. Si queremos ser construcción sostenible, no solo digámoslo, sino parezcámoslo. Y por eso cada vez que se emite o que se habla o que se acuerda una forma de hacer las cosas, también se debe definir una forma de evaluar que se cumple esos requisitos, sean voluntarios o sean de carácter regulatorio. Por eso se conoce este ámbito como la evaluación de la conformidad. Las dos herramientas, llamémoslo los dos pilares, a mi juicio los dos pilares principales en la evaluación de la conformidad son la acreditación y la metodología. Todos conocen el concepto de acreditación. ¿Alguien ha escuchado, o bueno, yo creo que todavía existe la figura de los avisos clasificados en donde se venden negocios, ¿no? En el periódico impreso, bueno, igual, ya casi no se usa, pero una de las ofertas para vender un negocio es, vendo negocio acreditado. Si yo me voy al centro comercial, hay un restaurante en el que hay una fila larguísima, toca esperar o toca pedir reserva con mucho tiempo, y el restaurante de al lado tiene solamente 2 mesas ocupadas, los meseros están mirando el TikTok. ¿Cuál es el acreditado? El que tiene fila, ¿verdad? Entonces, acreditado es que le creen, y justamente de ahí viene el concepto. Acreditado es que alguien lo revistió de credibilidad, alguien le otorgó credibilidad. En el caso de Ecuador, el Servicio Nacional, el Servicio de Acreditación Ecuatoriano, es el que otorga las acreditaciones. En el caso de Colombia, el ONAC, Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, y para eso hay unos acuerdos internacionales y unas normas internacionales para que no se acredite como a cada uno le parezca, sino que esa acreditación se otorgue de una forma armonizada y uniforme, de tal forma que se puedan reconocer esas acreditaciones. Por eso es que se habla de certificaciones internacionales, porque si hay un organismo que está acreditado por ONAC, con una norma que es interesante que se evalúe aquí en Ecuador, pues la acreditación de ONAC es reconocida acá en Ecuador. Acreditación es entonces credibilidad. ¿Credibilidad en qué? Cuando se acredita a alguien se le evalúa lo principal, conocimiento. Cuando usted se va para un proceso de selección de personal, una entrevista de trabajo, y le preguntan si habla inglés, ¿cuál debe ser la respuesta? Yes. Sí, pero muy despacito, por ahí dijo La respuesta debería ser, mire mi certificado de calificación IELTS, y yo soy nivel B2. Ah, bueno, alguien le hizo una evaluación. Alguien que no es usted mismo. ¿Qué tal que en el certificado dijera, mire, este certificado me lo hizo Germán Yair García, un primo que me quiere mucho y con el que tomábamos cerveza los sábados y nos pusimos a hablar inglés lo más de chévere y me hizo un certificado de que yo hablo inglés? ¿Y quién es ese señor? ¿Ese sí sabrá de eso? ¿Sí sabrá siquiera de cómo se evalúa si otra persona habla inglés? Entonces, esta acreditación justamente incluye todos esos componentes, que sepa, que el organismo sepa que tenga competencia, idoneidad, aptitud, conocimientos, que sea imparcial, independiente, que no tenga ningún interés en la evaluación, por eso se habla de evaluaciones de tercera parte independientes, que tenga constancia en sus operaciones y que tenga responsabilidad. Y se acreditan diferentes actividades, entonces todos conocen la ISO 9001, sistemas de gestión, 14000, sistemas de gestión de medio ambiente, 50001, que ayer escuchamos intervenciones muy interesantes sobre eficiencia energética, sistemas de gestión de eficiencia energética. Se certifican sistemas de gestión, se certifican operaciones y eso lo hace un certificador, y para el certificador se evalúa alguna competencia. Entonces, dependiendo del objeto que se evalúa, existen diferentes clases de organismos. Certificadores, organismos de certificación que certifican o sistemas de gestión o
personas, porque hay certificadores de personas. Entonces, si usted quiere demostrar que sabe soldar, entonces acude a un organismo de certificación de soldadores y le dan su certificado de que sabe soldar, certificación de que sabe atender a la gente en el sector de turismo, certificación de que sabe manejar una grúa o de que sabe manejar un montacargas. Certificaciones de personas. Hay organismos de inspección que también lo que hacen es ver, observar un atributo de una instalación, una construcción, un producto, y emite el conocimiento técnico. Las inspecciones entonces no tienen vigencia en el tiempo, hay diferentes tipos de resultados de inspecciones, la validación y verificación. El objeto que se evalúa en validación y verificación son afirmaciones, son declaraciones. Aquí se certifican productos, empresas, personas. En validación y verificación se evalúan declaraciones. Y entonces tiene que haber una evaluación de qué tipo de declaraciones son las que se pueden evaluar, ¿no? Una declaración de amor es difícil de evaluar, pero una declaración de sostenibilidad debería ser posible de evaluar, porque yo puedo validar una declaración y luego verificarla. Sobre esto podemos hacer un curso larguísimo, pero entonces vamos a aterrizar en lo que estamos, que es sostenibilidad en la construcción. Y cuando se necesita evaluar atributos, comportamientos, desempeño de productos, entonces se ponen a prueba y esas pruebas se hacen en laboratorios que tienen, por supuesto, una complejidad propia y una calibración, una acreditación también propia. También se calibran instrumentos en laboratorios, sobre eso están acá, y entonces existen la confianza en las mediciones en el área de la metrología. No voy a profundizar en eso. Siempre, y para mi gusto, especialmente porque de los 20 y pico de años que llevo en este tema, los primeros 10 yo estuve en un organismo de control y vigilancia del Estado, siempre me ha parecido que se necesita la vigilancia del Estado, o alguna forma de vigilancia, puede que no el Estado, pero sí alguna forma de vigilancia, porque de nada nos sirve tener muy buenas normas, muy buenos requisitos, metodologías, estándares, y mecanismos de demostración, de evaluación, de que yo sé hacer las cosas y las hago bien. Mire que sí, mi producto es certificado, mi edificio es carbono neutro. Si no hay quien verifique que todo eso está bien hecho. Tengo una anécdota. En Colombia existía un reglamento técnico de cascos de motociclistas que básicamente lo que pedía es que los cascos tenían que ensayarse y certificarse, porque necesitamos estar seguros de que los cascos efectivamente protegen a las personas. Ese reglamento se expidió en 2004. Hace mucho tiempo, y no se dijo en ninguna parte quién controlaba. Entonces ese reglamento duró hasta el 2020 vigente sin que nadie lo controlara, o sea que nadie lo cumplía. Y eso es un ejemplo muy sencillo de cómo hace falta el control y verificación. En materia de sostenibilidad, especialmente en lo que tiene que ver con cambio climático y gases de efecto invernadero, no voy a profundizar en los conceptos, pero básicamente existe lo que se conoce como la caja de herramientas de la ISO en materia de normas técnicas con base en las cuales se determina las cuantificaciones de gases de efecto invernadero, tanto de organizaciones como de proyectos de reducción de emisiones o de captura de emisiones, de unidades funcionales o de productos por unidad, y ahora existe la nueva 14068 que se refiere a la carbono neutralidad. Esto es lo que yo como oferente debo aplicar y cumplir. Si yo quiero decir que mi producto es o tiene esta cantidad de emisiones asociadas, entonces aplico la 14067. Ahí me dice, este es un edificio que es sostenible y tengo medida mi huella de carbono, entonces esa medición de huella de carbono la hice con 14067 porque es una unidad funcional y tengo un ciclo de vida, un análisis de ciclo de vida. Pero si lo que quiero es decir que mis operaciones como empresa constructora son también responsables, yo tengo medida mi huella de carbono y tomo decisiones y acciones para reducirla, entonces utilizo la 14064 parte 1. Y si resulta que además yo quiero compensar esas emisiones para poder mostrarme como que apoyo las iniciativas
particulares de reducción de emisiones, porque alguien, por ejemplo, sembró un bosque de árboles específicamente para captura de carbono. Entonces, esos proyectos se evalúan con la 14064-2. Eso es lo que tiene que hacer quien quiere demostrar esas actividades. Y resulta cada uno con un tipo de documento. Esas declaraciones son declaraciones de gases de efecto invernadero, GHG, statements, declaraciones de emisiones, ¿no? Mi edificio o mi proceso de construcción fue de 200 toneladas durante los 3 años que duró la construcción. 200 toneladas, entonces esa es mi declaración, las 200. ¿Qué pasa con esa declaración? El usuario destinado, el que quiere, el que necesita esa información, tendrá que decidir si con esa sola declaración es suficiente porque el quien me la está dando es creíble, o si prefiero que alguien de tercera parte la verifique. Si el caso es el segundo, entonces existe este otro set de normas. La 14064-3 es la que dice cómo se evalúan esas declaraciones de gases de efecto invernadero y básicamente es la que nos dice a los organismos de validación y verificación cómo son las actividades que se deben desarrollar. La 14065 es la que le dice al acreditador cómo nos debe evaluar a nosotros y la 14066 es la que dice cuáles son los criterios de competencia que deben tener las personas que ejecutan la validación y verificación. Entonces, los validadores y verificadores evaluamos a los desarrolladores, a las empresas, a las corporaciones, a los constructores, a los productores. Los acreditadores no se evalúan a los validadores y verificadores, pero a los acreditadores también los evalúa alguien, entonces existen los acuerdos internacionales, evaluaciones entre pares. De hecho, la semana próxima personas del SAE están yendo a ONAC y ONAC está siendo objeto de evaluación en pares de pares suyos de otros países del mundo y de la cooperación interamericana de acreditación y digamos que así funciona. Entonces, bueno, ¿quiénes somos en Versa? Versa somos un organismo de validación y verificación, somos un organismo de certificación, tenemos mucha experiencia en lo que es evaluación de la conformidad. Hasta hace 5 años no había ningún organismo en Colombia que estuviera acreditado para la verificación de inventarios de gases de efecto invernadero, que es la que les mostraba en la 14064-1. El inventario de gases de efecto invernadero es lo que se conoce como huella de carbono, que ese es el término con el que cariñosamente le llamamos a los inventarios. Inventarios, ¿por qué? Porque yo tengo que hacer una relación detallada y sucinta de las fuentes de emisiones y teniendo en cuenta factores de emisión, entonces cuáles y cuántas son las emisiones. Recordemos que la huella de carbono no se mide. Los que son del gremio de la construcción deben tener clarísimo que hay cosas que se miden y hay cosas que no se pueden medir. Yo puedo medir la concentración de dióxido de carbono que hay en este recinto y puede que exista un sensor por acá que nos diga y nos dé una alerta. No lo he visto acá, pero se puede medir la concentración, pero no las emisiones que estamos generando. Recordemos que solo por el hecho de respirar estamos generando dióxido de carbono. Y pues hay emisiones que se producen solamente porque tengamos las luces prendidas. El consumo de energía también, y entonces hay fuentes de emisiones diferentes y yo tengo que identificarlas y por eso se llama un inventario. Pero pues lo que resulta de ese ejercicio del inventario es un numerito que es mi huella de carbono. ¿Qué significa ser carbono neutro? Esta es una definición de la 14068, básicamente es cuando el inventario da 0 o más de 0 y yo compenso esa huella. ¿Cómo la compenso? Ya vamos a ver. Pero la idea de compensar no es y no debe ser, lo voy a detallar un poquito más, que yo pago por contaminar o el que peca y reza empata. No debe ser ese el principio. Y eso nos ha generado una discusión grande porque, no digamos discusión grande, sino dos tendencias grandes. Esta presentación yo voy a dejarla para que se las compartan, porfa, aquí van a ver algunas diapositivas por las que va a pasar rápido.
Eh, ya les voy a contar sobre llamemos la diferencia de tendencias que existe entre cero neto y carbono neutralidad. Cero neto es un concepto que manejamos mucho en construcción sostenible, pero carbono neutralidad también, y ya les vamos a decir, les voy a mostrar cómo. La 14068 también tiene su estructura de normas alrededor. 14068 está asociada con la 64 parte 3, 65 y 66, que es la de los validadores y verificadores, es decir, que la 14068, si yo digo que soy carbono neutro, ya existe una norma que me dice cuáles son los criterios y parámetros a los que me debo ajustar. Esta norma es de 2023. No hubo transición, si usted quería puede empezar a aplicarla de una vez. Lo que no hay aún es organismos acreditados para esto, es decir, a nosotros no nos han evaluado con estas normas para decir ustedes son confiables en decir 14068. No nos han acreditado porque los acreditadores tampoco han montado ese esquema y no se han puesto de acuerdo en cómo hacerlo. Los acreditadores no han montado ese esquema, están en esa tarea. Nos han pedido que le ayudemos, vale. Yo tal vez a veces me dicen, ¿por qué no nos da clasecitas de 14068 para yo después ir a evaluarlo usted? Y me toca, de pronto le consigo quien se la dé más bien. Pero bueno, digamos que esta es las relaciones que hay de las diferentes normas relacionadas con cambio climático. ¿Por qué hacemos reducción de emisiones? ¿O por qué nos interesa, especialmente ahora en construcción, hablar de construcción sostenible con productos que reducen la huella de carbono o con descarbonización, productos con baja huella de carbono, incluso productos que pueden afirmar que son carbono neutro? Hay muchos motivos, digamos que todo lo que hemos hablado de el efecto invernadero, el calentamiento global, el cambio climático, que cada vez más cerca nos toca el bolsillo, sin que necesariamente haya intervención del Estado, nos toca el bolsillo, ¿no? En algunos casos con más intensidad que en otros, entonces en el sector de agroindustria hay gente que se afecta muchísimo por los cambios estacionales, con solamente los cambios de fecha de las lluvias y de los periodos de sol y de lluvia. Eso puede cambiar y puede afectar muchísimo los resultados y la periodicidad de las cosechas. Entonces, por todo esto hay gente que se está poniendo la camiseta y diciendo sí tenemos que hacer algo, y es cierto, ya dejó de ser hace mucho rato, dejó de ser un mito que existe el calentamiento global. Y entonces tenemos metas y compromisos. Entonces, Acuerdo de París, a 2050 dijimos que vamos a hacer carbono neutro, carbono cero. Pero además se le puso un componente muy interesante al tema, y es que cuando no solamente me tocan el bolsillo porque tengo afectaciones directas, sino me tocan el bolsillo porque se vuelve un tema que puede volverse negocio, entonces tengo más gente interesada. Incentivos tributarios, sí hay incentivos tributarios por eficiencia energética, por inversión en fuentes no convencionales de energía renovable. Existe el mercado del carbono. A la gente que invierte en iniciativas de reducción o de captura de emisiones, se les reconoce en esos esfuerzos con la compra de los créditos de carbono. Eso viene desde el protocolo de Kioto en el 97. Se estructuró mejor con el Acuerdo de París en 2015, y entonces existen regulaciones nacionales como los mercados de emisiones. Mercados de emisiones y otra herramienta que no la puse acá, que es los impuestos al carbono. Entonces ya hay cada vez más países que le ponen un impuesto a la gente que quema combustibles fósiles que son directamente productores de gases de efecto invernadero. Entonces, como usted quema combustibles fósiles, me paga un impuesto que se llama impuesto al carbono. Pero si no quiere pagarme el impuesto, entonces apoye las iniciativas de reducción de emisiones, o sea, compre créditos de carbono, participe y apoye el mercado del carbón. También existe el mercado de emisiones, que entiendo que aquí se están haciendo ya algunos pinitos para regularlo. En Colombia se está regulando, en Estados Unidos hay algunos estados que lo tienen regulado, en México algunos estados lo tienen regulado, en Europa la Unión Europea tiene el mercado de emisiones. ¿En qué consiste? Y nos va a resultar relevante especialmente en el sector de la construcción. El Estado define un tope de emisiones de gases de efecto invernadero por sector. Entonces voy a poner un ejemplo, solamente gráfico.
Olvidémonos de las proporciones. El sector de turismo, los hoteles van a tener, los hoteles de más de cierta capacidad van a tener un tope de emisiones de 100 toneladas en el año. Las empresas de construcción, voy a poner un ejemplo con la cementera, una empresa de cemento va a tener un tope de 500 toneladas en el año de dióxido de carbono equivalente. Si usted se pasa de ese tope, me va a tener que pagar impuesto o, si no quiere pagar impuesto, compense esas toneladas, o sea, compre créditos de carbono. Pero si usted no llega a ese tope, porque por ejemplo si el tope es 500, le dio 420, porque resulta que usted puso paneles solares, hizo reducción, hizo mitigación, qué sé yo, sembró un bosque con un proyecto que se ajusta a 14.064 raya 2, le da incentivos a la gente para que no venga en carro sino en bicicleta, bueno, las medidas que sean para que reduzca esas emisiones, y supongamos que no le dio 500 sino que le dio 400, le sobraron 100. Esas 100 que sobran se las puede vender al que le falta, al que se pasó, y entonces es como se estructura el mercado de emisiones. En Colombia lo llamaron o lo quieren llamar el mercado de cupos transables, porque al que no llegó a 500 sino llegó solo a 400 le queda un cupo para vender. Ese es el mercado de emisiones, es una forma también de financiar las actividades del cambio climático. Aquí en cuanto a compras estatales también hay bastantes iniciativas. Una que me llamó mucho la atención, bueno, partiendo por los programas estatales como el PEC, que en otros países hay otros, o la exigencia de, para compras estatales, demostrar que se tienen o se cumplen esas iniciativas de reducción de emisiones y de, bueno, en esta norma del CERCOP, lo que dice es que debe tenerse reportes de sostenibilidad, y esa entra en vigencia ahora en esta semana, si no estoy mal. Pero dentro de los reportes de sostenibilidad está la huella de carbono, y la huella de carbono debería estar verificada. En compras estatales hay entidades que en sus compras hasta ahora, sin que fuera una obligación, estaban dando puntaje adicional a los oferentes que demostraran tener o su huella de carbono medida o bueno, medida no, ya dije que no se puede medir, se cuantifica o se calcula la huella de carbono y verificada, y si es carbono neutro, mucho mejor puntaje. Entonces, bueno, y los reportes de sostenibilidad se están volviendo obligatorios cada vez más en diferentes sectores. Entonces, el sector financiero ya se piden los reportes de sostenibilidad en las empresas más grandes de cierto tamaño. Entonces, ¿carbono neutro o neto cero? Cuando uno se pone a ver definiciones de estos dos conceptos, a veces uno los lee con calma y parece que fueran lo mismo, ¿cierto? Reducción de emisiones al punto de que ya no haya un impacto global. Pues si yo tengo unas emisiones, porque necesariamente las debo tener, o sea, no hay forma de eliminar las emisiones, y materialmente es imposible, porque como decía, solo con el hecho de respirar estamos emitiendo dióxido de carbono. Siempre va a haber un nivel de emisiones que es físicamente necesario que exista, pero yo puedo tomar las acciones para que esas emisiones solamente sean las antropogénicas, y hoy la definición de net zero es solamente las emisiones antropogénicas. Todas las demás que se produzcan por actividad, yo las reduzco hasta el punto que ya no tenga que compensar, y si ya no puedo reducir más y debo compensar, entonces ahí sí compenso. Esta discusión esta definición, llamémosla, esta diferencia en los conceptos, se está zanjando en la aplicación de los principios de la 14.068, precisamente porque buscan que no haya diferencia, que si usted dice ser net zero o carbono neutro, estamos igualmente tranquilos. Le creemos que está haciendo los esfuerzos, le creemos que está reduciendo emisiones y le creemos que está compensando solo lo que se necesita. Ojo, y quiero ser muy insistente con eso, compensar solo lo que se necesita y lo que está justificado. Entonces, los principios de la 14.068 para la carbono neutralidad, entonces arrancan con la transparencia. Yo no solamente quiero ser abierto y que todo el mundo sepa qué es lo que estoy haciendo, sino que además lo cuento. O sea, yo quiero ser
carbono neutro y estar tranquilo porque es una iniciativa mía y yo quiero estar tranquilo de que soy amigable con el medio ambiente, pero no solo eso, sino lo cuento porque quiero que todo el mundo sepa lo que estoy haciendo y que lo estoy haciendo bien y que estoy acogiéndome a las normas y además para que se contagien, para que los demás digan, ah, bueno, esto es un beneficio reputacional, entonces yo también quiero. Otro principio es la posición conservadora. Digamos que hay desarrollo sobre esto, voy a detenerme solamente en unos. El enfoque priorizado es justamente ese en el que insisto de que solamente el offsetting, que es la compensación, solamente después de que yo haya descartado todas las posibilidades de reducción de emisiones, tanto de mis actividades como las de mi cadena de valor. Entonces, aquí en esta norma ya se empieza a hablar del concepto de insetting. Offsetting es compensar. Insetting es incluir reducciones de emisiones de mis proveedores o de mis clientes en mi huella de carbono. Entonces, cuando yo hago esas inclusiones de las reducciones de emisiones de mi cadena de valor, entonces lo que estoy es promoviendo que esa cadena de valor también se ponga la camiseta y se meta en este cuento. Porque yo prefiero proveedores que me den su huella de carbono para yo poder incluirla en mis inventarios. Ah, bueno, la ambición que tiene que ver con que el que más grande impacto tiene, pues más grande debería ser su compromiso. Evitar efectos adversos. Ayer escuchábamos, creo que en un par de presentaciones, me pareció un ejemplo bastante gráfico del tema del reciclaje de los pavimentos y probablemente utilizando materiales recuperados. Claro, yo con eso reduzco bastante mi huella de carbono y probablemente alargo la vida útil de la construcción del producto terminado. Pero puede haber otros casos en que, por ejemplo, para reducir la huella de carbono yo le pongo al concreto, le pongo perlas de poliestireno expandido y resulta que aligero, reduzco un poco la carga, no afecto mucho la resistencia, pero resulta que eso me puede afectar el comportamiento térmico y acústico del producto terminado. Entonces, eso puede que me cueste más, o incluso había un ejemplo de los aislamientos en, ¿cómo se llama? La tela de vidrio, bueno, no me acuerdo. Entonces, entonces si utilizo este otro material que es de corcho, entonces de pronto reduzco la huella de carbono, pero resulta que el mantenimiento tiene que ser más frecuente, más costoso y me puede salir más caro, entonces hay efectos adversos que pueden irme en contra de las acciones que tengo en cuenta para reducir emisiones. Entonces, teniendo en cuenta todos esos criterios, es que se evalúa la carbono neutralidad. Ya no es simplemente, yo mido mi huella y compro créditos. Me pasé una súper importante. Enfoque cadena de valor. Toda la cadena de valor. No es posible decir que yo compenso solo el alcance 1 y el alcance 2. Si usted dice ser carbono neutro con solo el alcance 1 y el alcance 2, ¿cómo se llama eso? Tiene un nombre feísimo. Greenwashing. Greenwashing. Usted está diciendo ser sostenible y resulta que solamente un poquito. Entonces 14.068 lo tiene como obligatorio, toda la cadena de valor, o sea, todas las 6 categorías de… Voy a pasarme un poco por esto. Estos son los beneficios para la carbono neutralidad. Yo creo que ustedes todos lo tienen más que claro. Aquí estamos aquí por eso. El ejercicio es, usted cuantifica utilizando estas normas. Existen otros protocolos, ¿no? El PEC, que es el Programa Ecuador Carbono Cero, tiene unos instructivos propios. Adelanta las actividades de mitigación, de reducción, insetting, de inserción. Luego se verifica esa cuantificación que efectivamente cumpla con todos estos requisitos, compensa y se certifica. Entonces hay diferentes tipos de certificaciones, hay unas que involucran un seguimiento periódico para que la certificación tenga vigencia en el tiempo. Y bueno, ahí se tiene las normas en las que se soportan todas estas declaraciones. Algunos ejemplos en construcción, el edificio, la sede de Pfizer en Colombia fue
certificada carbono neutro por nosotros. La empresa lo que hizo fue demoler una parte del edificio, renovar otra, remodelar otra y construir la nueva. Entonces, este proyecto de demolición, construcción, remodelación fue carbono neutro, fue un proyecto bien bonito. En este les estoy poniendo el link para que se vea más información. El Parque Veraguas, este me pareció más lindo aún. Esto era en medio de la ciudad, funcionaba una planta de ¿cómo se llama el que se usa en los pavimentos? De asfalto. Una planta de asfalto, imagínense, en el centro de la ciudad. El impacto que tenía esa planta en toda la población que estaba vecina. Entonces lo que decidieron fue demolerla y hacer un parque. Pero no generaron ni un solo residuo de demolición, porque todo lo utilizaron en la construcción del parque. Incluso estos dos pórticos hacen parte de alguna de las plantas en la producción del asfalto. Todos los productos de demolición los usaron para hacer una simulación de topografía, hicieron una simulación de un humedal, hicieron unas cosas bien bonitas y finalmente algo que me llamó mucho la atención es que para reducir la huella de carbono del desplazamiento de los trabajadores a la obra, le daban incentivos económicos y de bienestar a los trabajadores si se venían en bicicleta o si se venían a pie o si cambiaban su medio de transporte. Incentivos. Entonces fíjese, no les voy a comprar bicicletas, no les voy a pagar el transporte tampoco, pero le doy un incentivo para que, y los trabajadores por supuesto les sirve una bonificación adicional. Bien, entonces ¿cómo calculo la huella? Las emisiones, digamos que en esto no me voy a detener mucho, aplicando 14.064, pero básicamente debo tener en cuenta los potenciales de calentamiento global. Si lo que yo emito es metano, entonces tenga en cuenta que es 21 veces más perjudicial una tonelada de metano que una de carbono. Entonces, por eso cuando hay metano lo queman para reducir en 21 veces el impacto. Luego hago los cálculos, emisiones es igual a dato de actividad por factor de emisión, y entonces los factores de emisión los determinan algunas autoridades que se dedican a eso, y hay factores de emisión en Ecuador que no aplican en Colombia, o incluso hay factores de emisión en un sector específico que no aplican en el otro. Según 14.064 parte 1, yo tengo categorías para clasificar las emisiones, y existen 6 categorías. Según 14.067 yo debo tener en cuenta el ciclo de vida del producto, hacer una evaluación de ciclo de vida. En el caso de las construcciones, el ciclo de vida se evalúa con base en la EN 15978, que es justamente la norma que nos da directrices para evaluar el ciclo de vida de las edificaciones y las construcciones, porque no es exactamente un producto. Un proceso de construcción es un proceso que, según las definiciones de la ISO 17000, producto es proceso, producto, proceso, servicio. Entonces, los procesos están acá, pero para construcción están en esta norma. Esto es desempeño ambiental de edificaciones, y ahí hay una directiva de cómo hacer el análisis de ciclo de vida. Se calculan las emisiones haciendo la cuenta y finalmente da un reporte. Se entrega el reporte. El reporte básicamente es cuál fue mi huella, ¿no? y el resultado de todo un informe de muchas páginas es un numerito que dice 200 toneladas. Estas cuentas se pueden hacer como cada uno lo determine. ¿Sí? No, hay muchas metodologías, pero las cuentas yo las puedo hacer o con la calculadora de mano, o en una hojita de papel, o en un cuaderno 5 materias, o existen las herramientas de cálculo. Usted entra a la internet, busca herramienta de huella de carbono y hay muchísimas, incluso gratuitas, pero hay unas que son especializadas. Entonces, aquí estamos con los amigos de Oxify, que tienen una herramienta bastante útil. Nosotros estamos validando esa herramienta, nosotros hacemos el ejercicio de validación de herramientas que facilitan la cuantificación de la huella y, por supuesto, la verificación de esa huella. Definir los límites de acuerdo con la 15978 y los principios, pues, de las normas ISO. Luego se adquieren los créditos de carbono si es que ya se hizo todo el ejercicio de reducción. Sobre esto va a pasar rápido porque además ya me hicieron caritas de que se me está acabando el tiempo, entonces muy rápido pasar por acá. El certificado de carbono neutro tiene un procedimiento que puede ser cíclico o no, dependiendo de el alcance que quiera dársele.
Si bien existen principios en la 14.068, yo podría pedir que me evalúen mi carbono neutralidad solamente de forma parcial. No porque no incluyo todos los alcances, sino porque no compenso el total de mis emisiones. Incluyendo todos los alcances, una empresa, por ejemplo, una empresa cementera, la huella de carbono es gigante. Pero yo tengo compromiso y voy a compensar parcialmente. Bueno, entonces yo puedo emitir un certificado que es de compensación parcial. El 20%, el 50%, el 75%. No es carbono neutro, pero es camino a la carbono neutralidad. ¿Y cómo se hace eso? Entonces, se elabora el reporte, se compran los créditos de carbono, se hace la declaración. Nosotros vamos a hacer las auditorías que son normalmente evaluaciones en sitio y documentales. Se hacen monitoreos cuando hay sistemas de gestión que apoyan esa carbono neutralidad para mantener el certificado en el tiempo, pero si no tengo un sistema de gestión, paramos acá. Usted certifica carbono neutro solamente de este proceso, de este producto o de este año de actividad. Pero si tengo sistema de gestión, yo puedo decir, le doy un certificado de carbono neutro de su organización por 3 años y al año venimos, hacemos un seguimiento y al año venimos, hacemos el otro. Y así se hace digamos que el sostenimiento. Estrategias para mitigación, entonces ayer veíamos los conceptos del reuso y el reciclaje que efectivamente apoyan a la reducción de la huella de carbono. Eficiencia energética, ayer escuchamos también, beneficios de ser carbono, nos adelantamos a la regulación. Si no hay regulación, podemos estar adelante en regulación. Menos emisiones, por supuesto, a mí me gusta mencionar bastante esto, mejorar los registros y la organización. Si yo tengo mejor información porque la debo organizar para medir mi huella de carbono, cuantificar mi huella y ser carbono neutro, también la tengo organizada para otros procesos y entonces me vuelvo eficiente y me vuelvo competitivo. Juntos somos mejores. No sé si tengamos espacio para preguntas o se nos ha acabado el tiempo, ¿sí? No sé, sí, tenemos unos minutos de preguntas, no sé si alguien tenga alguna inquietud, señor. Ok, disculpa. Muy buena, Germán, la conversación. Muchas gracias. Te diste cuenta que nos pusiste a, a hablar mientras hablaba. Yo tengo una inquietud, ¿no? La certificación, el saber que necesito la certificación como empresa, ¿no? USEN está haciendo innombrables esfuerzos para llegar a la neutralidad de carbono. No como USEN, sino como corporación, como Grupo Gloria en el conjunto total de lo que es la corporación. En los mercados, nosotros hacemos eso como empresa porque estamos conscientes, sabemos que tenemos vamos a decir, una huella o una acción o una actividad que está generando el problema. En el Ecuador Carbon Forum, que se presentó el año pasado, a finales del 24, yo tuve la oportunidad de hablar y les dije, nosotros no vamos a dejar de fabricar cemento, porque como decía alguien ayer, yo no puedo hacer un edificio de bambú, sería magnífico. Podría hacerlo, pero no los edificios magníficos que tú ves en Quito, claro. Por ejemplo. Entonces, dentro de eso, me voy un poco a lo que es la razón de la empresa como empresa. Nuestras empresas constructoras, productoras de materiales para construcción, tenemos un mercado que no es un mercado especializado, sobre todo en la construcción, la autoconstrucción, la construcción informal, el hecho de que la gente no respeta ni siquiera las normas básicas que los ingenieros y arquitectos conocemos. Usted es incapaz de hacer una columna con menos del acero mínimo que dice la norma, a menos que lo demuestre, porque el riesgo de vida es lo que nos afecta a nosotros como constructores. Este proceso de certificación es indispensable. Nosotros tenemos normas y estamos en proceso de generar las certificaciones y como no sé si escuchaste ayer al ingeniero Fran, estamos trabajando muy duro para lograr eso. Pero ¿cómo incrementar? Yo le hacía al ingeniero Carrión un ejemplo ahorita. Si las personas, como dijo un imbécil, perdónenme, en Venezuela, de a pie, el venezolano de a pie dicen, yo camino mucho, no sé qué quiere decir, ¿no? Si esa persona
no entiende lo que estamos hablando, las razones por las cuales lo hacemos, ¿cómo hago que sea rentable para la empresa? No corporaciones, no USEM, no Holcim, no estas empresas grandes, sino las empresas pequeñas, nuestras compañías. ¿Cómo hacemos para poder hacer estómago para entrarle a la certificación, hacer todo lo necesario al saber tomar conciencia y tener acciones que lleven a la neutralidad, correcto? En un mercado donde la gente no entiende por qué estamos haciendo lo que hacemos, en el sentido de la construcción simple, no la construcción ecoeficiente. Entiéndeme, una casa, una acera, cualquier cosa que en Colombia, en Venezuela, aquí hacemos, ¿no? ¿Cómo? Ayer hablábamos del gobierno y la educación. Con el merecido respeto al himno de Ecuador, yo no lo conozco. ¿Conocen ustedes el himno de Venezuela? No, gracias, me sentí mejor en este momento. Ayer yo me sentí muy mal, si me hubieran puesto los lyrics, yo hubiera hecho un esfuerzo grande porque tengo ya 9 años acá por conocer y cantar como ustedes el himno del país. Pero no pude, porque no lo conozco. No es que no entienda la importancia, es que no lo conozco. Entonces, ¿qué podemos hacer a nivel de origen para que la gente que construye entienda que en primera instancia hay que hacer unas cosas como deben hacerse por seguridad de vida y luego por seguridad de la vida del mundo, en el sentido ambiental? Le decía al profesor que si yo voy en un auto y abro la ventana por ahí por la Simón Bolívar para botar una basura, que ustedes van y ven la basura, cómo llegó esa basura ahí, en qué vehículo llegó, ¿no? ¿A quién lo hizo? Alguien abrió la ventana y botó la basura. ¿Qué pasa entonces con el ciudadano a pie que va en el autobús o lleva la comida mientras camina? Va a tomar la conciencia ambiental, nuestros clientes nos van a exigir el resultado de nuestro trabajo para mejorar, o vamos a seguir compitiendo de manera desleal en el sentido de que nosotros sí lo hacemos, pero hay una empresa ya que no lo hace y vende más que yo, por volumen y precio. No quiero sonar de ninguna manera conflictivo, pero me quedó esa sensación en la boca. No sé si puedes ayudarme con eso. Qué pregunta tan difícil. Y esa es justamente esa es justamente la pregunta, porque ¿qué más podemos hacer? Hay muchas cosas que se están haciendo. Podemos hacer, es a donde vamos. O sea, Sí. ¿cómo logramos realmente contratarte para que nos certifiques y que todos te contraten y todos hagamos Que negocio? valga la pena. Amén. Y que realmente tu mercado entienda el valor que tiene lo que estamos tratando de hacer. Hay cosas que se están haciendo y digamos que eventos como este, lo decía hace un rato, son justamente multiplicadores en ese sentido, pero estamos en un nivel gremial y lo que usted dice es cierto, de aquí para afuera pues hay quienes nos compran que ¿por qué tan caro? Mejor me voy para el barato. Pero hay ejercicios que se están haciendo. Uno de esos es pues la divulgación misma, ¿no? Yo no solamente hago esfuerzos y pago y me certifico, sino además le cuento a todo el mundo y fuera de eso, no solo le cuento a todo el mundo, sino ojalá que hago, ¿cómo se diría? Como incentivos por el conocimiento que se tiene de lo que yo estoy haciendo. Entonces, si por ejemplo a mis empleados, a mis trabajadores, les doy capacitación porque le tengo que dar capacitación para incluso incluirlos en mis compromisos de reducción de huella de carbono, entonces les doy incentivos cuando pasen un examen, entonces le doy un día libre o alguna cosa así. Hay otro tipo de incentivos que se pueden establecer que no necesariamente son les bajo impuestos o les doy plata o les compro o les pago por los esfuerzos, pero definitivamente lo que mueve a todos es el bolsillo. Si yo no necesito que mi producto sea caro porque estoy haciendo esto, porque me financio en mi reducción de emisiones, o sea, me reducen impuestos o vendo créditos o vendo compensaciones y eso me reduce incluso los tiempos de retorno de los proyectos, entonces no tengo por qué ser más caro, es que eso es a lo que se tiene que tender. Y finalmente eso sí necesita regulación. El que les mencionaba de cupos transables en Colombia lo estamos esperando hace mucho rato porque no hay otra forma de hacer que la gente mida las emisiones y compense, porque el interés de regular no es castigar al que emite más, sino incentivar al que se reduce. Porque ya no solamente qué chévere que está reduciendo, qué bueno por el impacto del planeta, sino además puede vender esas toneladas. Además de lo que le ingresa por su negocio, le ingresa por la venta de reducción de emisiones. Entonces yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer.
En este momento, por ejemplo, en Colombia existe una exigencia para los jóvenes que están a punto de graduarse, que deben hacer trabajo social. Entonces yo propuse en el colegio de mi hija que hagamos un ejercicio de divulgación en los colegios. Los chinos deberíamos, perdona, le decimos chinos a los niños, a los muchachos. A los muchachos deberíamos enseñarle todo esto para que salgan con algo de conciencia desde el colegio, desde la academia debería estar eso, en las universidades. Vámonos y les contamos, en un lenguaje muy sencillo. A mí me gusta, y no sé si lo notaron, a mí me gusta ser a veces muy coloquial en contar esta historia porque a veces se pone con conceptos técnicos y definiciones de normas y quedamos igual de locos. Y se vuelve una charla ladrilluda. Así es como debemos contarle a nuestros hijos. Este tema no es un invento de los científicos, sino es un tema que nos preocupa a todos y qué bueno que todos salgamos con esa conciencia. Y bueno, no sé, pueden haber muchas otras actividades, pero yo creo que lo más interesante es que iniciemos y que pongamos al menos un primer granito para poder decir, contagiemos a otros a que lo hagan. Yo creo que es, y es cierto, estamos de acuerdo, hay mucho por hacer, mucho por hacer. Oh, buenísimo, muchas gracias, me fue un reto muy interesante. Ahí estamos. Una pregunta rápida. ¿Cuánto cuesta hacer una certificación camino a carbón neutral de una empresa constructora mediana, por favor? Creo que cometo un error gravísimo si me pongo a darle una cifra, pero pues eso hay que costearlo, ¿no? No es lo mismo, en la empresa mía, Versa, somos 20 personas en 5 ciudades, en diferentes países, y entonces la huella de carbono nuestra fue súper fácil de medir. El que la midió, que no fuimos nosotros mismos, la empresa que no la midió, pues ni siquiera tuvo que venir. Fue todo por videollamada, teleconferencia, ¿no? Unas preguntas, documental, información. Además, pues yo tenía expertos también, entonces fue fácil. Un día. El que nos la evaluó, que no fui yo tampoco, yo no puedo evaluarme a mí mismo, me tocó contratar a Buró Veritas para eso, no sé si hay alguien de Buró Veritas por acá. Tampoco tuvo que venir. Entonces, esa evaluación fue muy fácil, por eso fue muy económica. Ellos me pidieron que le evalúe yo también su huella de carbono. Entonces, no es lo mismo que evaluar la producción de cemento. No es lo mismo que evaluar la producción del concreto. Especialmente si tenemos que hacer un ciclo de vida del producto que nos lleva a la cuna, que la cuna es la fuente del agregado, la fuente del clinker, la fuente de la explotación minera, el transporte, todo eso, esa huella de carbono va a ser gigante. Entonces esas evaluaciones sí me ameritan que tenga que ir a hacer evaluaciones, que tenga que destinar expertos, ya no en huella de carbono, sino en producción de cemento. Porque yo cometo un error si envío a alguien que solo sepa de huellas de carbono a evaluar una producción de cemento. Entonces tengo que hacer el costeo y puede que sea, he tenido casos de evaluación, tuve que hacer unas evaluaciones en bosques, en el Baupés, la Amazonía colombiana, en la que tuvimos que destinar 3 semanas de un equipo de 4 expertos, incluyendo traductores porque era con comunidades indígenas. Entonces eso costó un poco de plata, teníamos que tener consultas de mediciones de satélite, teníamos que tener inspecciones con drones, teníamos que tener internet satelital porque ya no había internet. Entonces depende del tipo de evaluación, se estima el costo. O sea, puede ser muy barato, puede ser muy caro, también dependiendo del alcance. Pero podemos charlar y la costeamos. Aquí está nuestro representante comercial aquí en Ecuador, entonces ya los pongo en contacto. Muchas gracias.